Hola, saludos, bienvenidos. El día de hoy estaremos meditando en Mateo capítulo 15. Seguimos con la serie de predicaciones basados en el Evangelio según San Mateo. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 para meditar en esta porción de la palabra. Y el título de la meditación el día de hoy es Anteponiendo las tradiciones humanas sobre la adoración, un padecimiento constante. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera 60, vamos a buscar nuestra porción en la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien, entonces el tema de nuestra meditación el día de hoy es anteponiendo las tradiciones humanas sobre la adoración, un padecimiento constante. La palabra que encontramos aquí al principio del capítulo 15 dice: entonces. Con esta palabra empieza este capítulo y parece indicar que fue en Genezaret que religiosos enviados desde Jerusalén le hicieron la pregunta a Jesús. Observamos la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos acerca de sus tradiciones, quejándose estos de los discípulos de Jesús de no atender a la práctica común de lavarse las manos antes de comer según el rito establecido. Esto lo vemos en los primeros dos versículos. La esencia del conflicto era la naturaleza de la verdadera piedad, revelando que el conflicto tenía que ver con la interpretación y práctica de la ley ritual. Sin embargo, la respuesta de Jesús les marcó sus faltas de estar usando sus tradiciones para escaparse de sus obligaciones bajo la ley de Dios. De los versículos 3 al 9 vemos esto. Pretendiendo una manifestación pública religiosa sin obedecer lo que Dios había revelado como la pauta de práctica. La tradición es una doctrina, opinión o costumbre que no se encuentra en la Biblia, sino que ha sido transmitida oralmente de generación en generación y que se cree tuvo origen en alguna autoridad inspirada. La tradición constituye una forma de conducta que va pasando de generación en generación e implica la existencia de una comunidad. La tradición es, por tanto, un elemento necesario para la conservación de la comunidad. Es un modo de comportamiento colectivo que se basa en hechos que se repiten, manifestada generalmente por usos y costumbres e incluso también el folclore. Y según la antigüedad de esos usos y costumbres, ejercerá mayor o menor presión sobre los individuos que integran la comunidad. Cuanto más antigua es la costumbre, mayor es su autoridad que se percibe de ella. El orden de prioridades en cuanto a satisfacer las necesidades humanas exigen pasar por alto las tradiciones, siendo estas relegadas a segundo plano. Escribas y fariseos eran víctimas de la presión misma que ellos habían ocasionado al pueblo al ver desaparecer de su mano la ventaja que les proporcionaba el servirse de la tradición como autoridad sobre los preceptos divinos. Es por medio de las escrituras
que deben juzgarse todas las tradiciones y no a la inversa. Dar hoy a las tradiciones el mismo valor que a las escrituras es cometer el mismo pecado por el cual Jesús reprendió a los judíos, especialmente, como vemos aquí, a los fariseos. La ceremonia de lavarse las manos, por ejemplo, implicaba normas escrupulosas. Algunos rabíes declaraban que su descuido era tan malo como la injuria u otros crímenes. Los más estrictos se lavaban no solamente antes y después de comer, sino también después de cada plato. Debían lavarse con agua limpia y los recipientes usados deberían estar ceremonialmente limpios. Procuraban apoyar esta práctica en lo escrito en Levítico 15:11. Vamos a buscar en nuestra Biblia este pasaje, Levítico 15:11, y dice: y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Es decir, había esta práctica se estaba apoyando por una porción y se originó, pues los antiguos habitualmente comían con los dedos. La crítica de los fariseos tenía que ver con la impureza ritual, mientras que la crítica de Jesús a ellos señalaba la impureza moral. ¿Qué aprendemos de esta situación? Aprendemos, primeramente, punto número 1, aprendemos que los falsos creyentes suelen dar mucha importancia a los aspectos externos de la religión. Las ventajas exteriores, si no sirven para situar mejor, las cualidades interiores suelen servir para henchir. En 1 Corintios 8:1, vamos a buscarlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y como a la naturaleza la repugna el vacío, al hinchar vanamente sigue el colmar de orgullo y malignidad. Pero, ¿de dónde venían estas tradiciones? Pues estas tradiciones eran el legado de maestros de generaciones previas. Originalmente eran la ley oral que, según los rabinos, Moisés dio a los ancianos y ellos la legaron a la nación, conocido como Talmud. Esta tradición incluía por lo menos 3 elementos: leyes orales supuestamente dadas por Moisés, aparte de la ley escrita; fallos de los jueces pronunciados sobre distintos aspectos de la vida; y interpretaciones y explicaciones de los maestros más destacados. Esta ley oral finalmente fue escrita y llegó a conocerse como la Mishnah. Desafortunadamente, la Mishnah llegó a ser considerada más importante y más autoritativa que la ley mosaica original. De aquí desprendemos o vemos que los falsos creyentes defienden las tradiciones más que a la escritura. ¿Cuál era la tradición que ellos defendían? La tradición de los ancianos, un mero lavado antes de comer. En esto ponían mucho énfasis como algo muy importante en el aspecto religioso, al suponer que la comida tocada con manos sin lavar les contaminaba entonces ceremonialmente. Así lo practicaban ellos y lo imponían a los demás con tanta inflexibilidad que no consentían incluso comer en compañía de alguien que no se hubiese lavado previamente las manos. La tradición de los ancianos era de suma importancia para los fariseos, pero de menos valor para los saduceos. Siempre existió una fuerte tendencia de confundir la tradición humana con la palabra inspirada de Dios, o de dar un valor desmedido a la tradición. Lo que está en juego en este capítulo es un conflicto entre dos sistemas religiosos: la ley ceremonial versus la ley celestial, la materia exterior versus lo espiritual, lo interior, lo del corazón, la rabínica versus la mosaica. Era en efecto una riña entre la transformación humana y la transmisión divina. Además, Jesús señaló cómo la obediencia a la tradición humana hace incurrir en desobediencia a la ley de Dios. Jesús aprovecha la ocasión para definir con mayor claridad la naturaleza del reino de los cielos. Enfatiza con tal claridad lo que más le importa a Dios.
enfatiza con tal claridad que lo que más le importa a Dios es la condición del corazón del hombre. La contaminación moral viene del corazón, no de las manos. Repito, la contaminación moral viene del corazón, no de las manos. 3 veces en el pasaje vamos a ver que se emplea el término corazón. Aquí la palabra cardia es aquí en el versículo 8. Después en la siguiente semana lo vamos a ver en el versículo 18 y 19. Estos hombres estaban muy preocupados de la tradición de los ancianos, mucho más que de la palabra de Dios. Ponían el puro legalismo en lugar de la verdadera piedad, la conformidad externa con las tradiciones en lugar de la actitud del corazón y la mente, y un torturante esmero en lugar de la alegre obediencia. También vemos que los fariseos creyentes señalan las faltas a las tradiciones y no a las escrituras. Vinieron a nuestro Señor con una acusación contra sus discípulos, muy puntual. No se lavan las manos cuando comen pan. Por supuesto, al hacer esta acusación, estos líderes religiosos querían obligar a Jesús que tratara con el mismo cimiento de su fe religiosa. Si Jesús rechazaba las sagradas tradiciones de la nación, entonces sería un hereje. La ley de Dios demandaba santidad. Esto lo encontramos en Levítico 19:2. Vamos a buscarlo por favor en nuestras Biblias. Levítico 19:2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es verdad que una santidad tal implicaba no solamente la renovación interior, sino que debía expresarse también exteriormente, y esto no solamente en una conducta ética, sino también en un sentido ritual. Pero la ley de Dios en ninguna parte prescribe el lavamiento de manos para toda persona y en relación con cada comida. Esta era estrictamente una tradición de los ancianos sin apoyo alguno de las ordenanzas o en las ordenanzas divinas, Pero los fariseos, fuesen escribas o no, lo hacían un asunto de gran énfasis. Lo tenemos ahí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a buscarlo. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 3 y 4. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos. La gente temerosa de Dios que había entre ellos comprendió que todo era resultado del haberse apartado de Jehová, su Dios, y que su única esperanza de reconciliación y restauración era volver a Él de todo corazón. Entonces, basándose en esto, estos hombres decían que tenían que seguir cada ordenanza de manera estricta. También vemos que los falsos creyentes siempre van a presentar disputa entre tradición y las escrituras. ¿Cuál era la querella de los escribas y fariseos contra ellos? Les acusan de transgresión ante Jesús. ¿Por qué quebrantaban? ¿Por qué transgredían? ¿O por qué transgreden tus discípulos la tradición de los ancianos? Fue buena forma que se llegaran con la queja a Jesús, pues porque probablemente si hacen esta pregunta a los discípulos no habrían acertado quizás a dar una razón convincente del motivo del cual o por el cual se comportaban de esta forma. Quebrantar, tal como lo vemos aquí en el versículo 2, se traduce de un verbo griego que significa pasar de largo, ignorar deliberadamente, no prestar importancia. El verbo es del tiempo presente que indica acción o práctica continua. Debemos entender que lavarse las manos en este contexto no se refiere a la higiene, sino a la limpieza ceremonial. En el Antiguo Testamento no se exigía el cumplimiento de este rito, pero los fariseos lo consideraban necesario para lograr una piedad seria. Segundo punto, aprendemos el gran peligro que implica añadir a la palabra de Dios. Siempre que un hombre se dedica a hacerle añadidos a las escrituras, suele terminar valorando sus propios añadidos más que la escritura
misma. Esto lo vemos expuesto de forma contundente en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la acusación de los fariseos contra sus discípulos. Y les responde: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús nos recuerda lo que nos pide la palabra de Dios. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Esto dice el Padre de los cielos. Todos los deberes de los hijos para con los padres están encerrados en esto de honrarles, pues es el fundamento de los demás. En cuanto al mandamiento positivo de honrar padre y madre, tenemos varias referencias en Éxodo, en Deuteronomio, en Proverbios, en Malaquías, etcétera, incluso en el Nuevo Testamento también. La ley mandaba a los hombres honrar a padres, incluyendo en esto, si era necesario, el apoyo financiero. Honrar padre y madre significa más que obedecerles, especialmente si esta obediencia se interpreta en un sentido puramente externo, en la actitud interior del hijo hacia sus padres, lo que aparece en primer plano en el requisito de que los honre, ¿sí? Toda obediencia egoísta o de mala gana, o la obediencia por miedo, quedan completamente excluidas. El honrar implica amar, tener en alta estima, mostrar un espíritu de respeto y consideración. Esta honra debe ser dada a los dos padres, porque en lo que respecta al hijo, ellos son iguales en autoridad. Pero los escribas y fariseos y muchos otros no querían gastar dinero para ayudar a sus ancianos padres, de modo que inventaron una manera mediante la cual podían evitar tal responsabilidad. Cuando un padre o una madre pidiesen ayuda, todo lo que habían de hacer era recitar: todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido dedicado a Dios, y por tanto no te lo puedo dar. Habiendo recitado esta fórmula, quedaban liberados de toda responsabilidad financiera para con sus padres, siguiendo esta sagaz tradición, invalidaban por tanto la palabra de Dios, que les mandaba cuidar de sus padres. Según la aplicación que el Señor hace de la ley, se desprende que el negar a los padres el servicio o el alivio necesarios está incluido en lo de maldecirles, aunque el lenguaje en sí sea respetuoso. ¿De qué sirve ese respeto de palabra si no se muestra en las obras? Fijémonos cómo dice versículo 4, segunda parte, dice: y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces estamos viendo que se usaba esta fórmula para evitar hacerse cargo de sus padres. También Jesús descubre su ligereza, hipocresía y maldad cuando intentan evadir la palabra de Dios. Para este fin escoge el primer mandamiento de Dios a Moisés respecto a las relaciones humanas, el deber solemne de los hijos de proveer para sus padres ancianos. Lo tenemos ahí en Éxodo 20. Vamos a buscarlo, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La pena para no cumplir era la más severa, la pena capital. Todo esto indica que el mandamiento era de suma importancia para Dios y para la sociedad humana. A pesar de este hecho, los fariseos con sus tradiciones estaban violándolo como si fuera de poco o ningún valor. Ellos le habían preguntado: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Eran ellos los que estaban quebrantando la ley de Dios por medio de sus tradiciones. Y entonces les pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿No vemos acaso algo de esa actitud de los fariseos hoy en nuestros días? Hay miles que profesan ser cristianos, a quienes no parece importarles en absoluto la religión que se está profesando, con tal de que coincida con la suya en cuanto a lo exterior. Guardémonos de tal actitud, que es la pura esencia de la hipocresía. Nuestro principio debe ser este, que está enunciado en Romanos 14, versículos
17 al 19. Romanos 14, versículos 17 desde el 16, dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? También Jesús les ilustra lo que sucede cuando añaden algo a la palabra de Dios. Así que es como si el Señor estuviera diciendo: ustedes se atreven a hablar. Supongamos que mis discípulos están quebrantando la tradición. Ustedes están quebrantando algo infinitamente más importante, la santa ley de Dios, la cual someten a su tradición a la que erróneamente atribuyen una importancia tan grandiosa. Les dio una ilustración respecto a la práctica del corbán. Esa es la palabra que se utiliza aquí, ya la habíamos comentado, es Marcos 7:11, dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. La palabra hebrea corbán quiere decir obsequio. Corbán era un tipo de voto, promesa o maldición que significaba que legalmente los bienes de un hombre no podían ser utilizados para beneficiar a aquel contra el cual se pronunciaba la maldición. En la práctica, el judío podría seguir utilizándolos para su propio beneficio durante toda su vida, incluso negándolo a sus padres ancianos. Fue meramente un mecanismo con el cual anulaban su deber filial. En lo exterior sus acciones parecían superiores, daban más dinero para Dios, pero descuidaban el mandato de Dios que requería cuidar de las necesidades de los padres. En ocasiones había hijos desnaturalizados que pagaban soborno a los legalistas rabínicos por tales artimañas. Serían culpables de ellos algunos de los que ahora acusaban a Jesús. La tradición humana en este caso resultaba en la desobediencia de la voluntad de Dios. El voto, una vez hecho, no podía cambiarse, aunque el que hizo el voto cambiara de opinión, pues los fariseos no lo permitían. Es decir, una vez que se había dicho estas palabras, no permitían que recapacitaran en esta maldición. Dice versículo 12, Marcos 7:12, dice: y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, ya no les permitían que tomaran de sus bienes porque habían hecho este ofrecimiento de corbán. Pero al hacerlo así, la persona perdía el poder de la palabra de Dios en su vida y así dañaba su carácter y perdía la bendición de Dios. Esa es la consecuencia, eso es lo que sucede. Pierde el poder de la palabra de Dios en su vida, daña su carácter y pierde la bendición de Dios. No podía haber acuerdos sobre este tema y Jesús acepta la confrontación que traen hacia él. Él defiende la verdadera rectitud y la libertad espiritual, no la esclavitud a un mero ceremonialismo y tradición. Los rabinos ponían la tradición, es decir, la ley oral, por encima de la ley de Dios. Esta práctica era una de las muchas tradiciones que se adherían a la letra de la ley, pero olvidaba su espíritu. La ofrenda a Dios era correcta y hasta loable, pero no a expensas de sus deberes filiales. La fuerza moral de la ley de Dios queda anulada por medio de sus sutilezas y conducta inmoral. El espíritu de los fariseos aún vive hoy después de 2000 años. La tendencia a invalidar la palabra de Dios por las tradiciones se halla también entre los cristianos, así como entre los judíos. La tendencia a prácticamente exaltar las invenciones del hombre por encima de la palabra de Dios sigue estando terriblemente vigente. Ojalá recordemos que ninguna tradición ni institución religiosa humana puede excusar la negligencia de los deberes familiares ni justificar la desobediencia de ninguno de los claros mandamientos de la palabra de Dios.
Tercer punto, aprendemos que la adoración religiosa que Dios desea es la adoración del corazón. En su hábil retorcimiento de las palabras, estos hombres estaban cumpliendo la profecía que estaba en Isaías 29:13. Busquemos la referencia original. Isaías, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Profesaban dar honra a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de él. Hay un sarcasmo en esta acertada aplicación de las palabras de Isaías a estos rabinos. Lo representa en una fidelísima imagen. El retrato se ajusta totalmente a la vida, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Desde luego, estaban muy alejados de Dios y creían que Dios se complacería con tales dones a expensas de los deberes de cada uno de estos hijos hacia sus padres. Jesús dijo claramente que la obediencia a la tradición hacía que la persona desobedeciera la palabra de Dios, y esto demostraba que la tradición era falsa. En Éxodo 20:12 lo leímos, ordenaba que el hombre honrara a su padre y a su madre, pero la regla del Corbán, como hemos visto, llevaba a la persona a deshonrar a sus padres y al mismo tiempo desobedecer a Dios. Esto sucede cuando cambiamos el fundamento de las Escrituras por la tradición, y esta nos lleva a hipocresía. Es prerrogativa de aquel que escudriña los corazones y conoce lo que hay en el interior del hombre pronunciar quiénes son hipócritas. El ojo del hombre en general puede percibir la profanación exterior, pero solo el ojo del Señor puede discernir la hipocresía. Busquemos una referencia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 15. Dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Al ser un pecado que solo sus ojos pueden descubrir, es también un pecado que su alma aborrece de modo especial. El hipócrita se acerca a Dios y le honra en su profesión externa, es un adorador de Dios. El culto de ellos no cubre el objetivo para el cual está destinado, no agrada a Dios ni tiene provecho para ellos. El culto que no es en espíritu no es en verdad, así que se queda en nada, mero trabajo de labios, es trabajo perdido. Un ejemplo de la hipocresía de los fariseos es que enseñaban doctrinas que eran preceptos de hombres. Cuando las enseñanzas humanas se hacen pasar por verdades o instituciones reveladas por Dios y como tales son impuestas a los hombres, eso es hipocresía y mera religión humana. La gente obedece las tradiciones para complacer a los hombres y ganar un nivel social más alto. Por favor, busquemos en Gálatas 1:14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es un testimonio que Pablo da. Dice: pero obedecemos la palabra para agradar a Dios. La tradición tiene que ver con los rituales, mientras que la verdad de Dios tiene que ver con la realidad. La tradición pone palabras vacías en los labios, pero la verdad penetra en el corazón y cambia la vida. Desafortunadamente, hay muchas tradiciones evangélicas en las iglesias hoy, enseñanzas de origen humano que a menudo se consideran tan autoritativas como la misma palabra de Dios, aunque muchas veces y la mayoría de las ocasiones contradicen a la palabra. Al obedecer estas tradiciones, los creyentes se privan del poder de la palabra de Dios. La fe viviente, adoración verdadera, requiere que la boca y el corazón actúen al unísono, no para ser acusados de hipocresía.
para no ser acusados de hipocresía. Las alabanzas y la fe verdadera emanan de labios que se nutren de las profundidades del corazón. Como un principio viviente, la confesión de fe no es una recitación ritualista de frases acuñadas, porque si así fuese, representaría, como Jesús señala, un mero tributo a una tradición humana, una manifestación potencialmente hipócrita. Exactamente a como somos llamados a una alabanza y adoración genuinas, no como hipócritas o ritualistas. Así debemos dejar que nuestra confesión de las promesas de Dios esté libre de hipocresía. Confesemos lo que el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestros corazones, y eso nos hará entonces testigos fieles. Esto también sucede si solamente hacemos culto de palabra, demostrando falsa piedad. Si se muestra amor, pero no hay amor en su corazón. Todo el culto de los hipócritas es honor de labios, esto es exteriormente, mientras interiormente siguen corrompidos y sus corazones están lejos de aquel a quien están alabando con sus labios. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. No es suficiente estudiar acerca de la religión, ni tampoco estudiar la Biblia. Hay que responder a Dios. Finalmente, era lo que estaba sucediendo en Israel. El Señor asentó la verdad de que Dios no se complace con las meras apariencias o elogios exteriores, sino que el culto agradable a sus ojos es el que nace del corazón. Busquemos una referencia en esta ocasión en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. En el caso de los fariseos es interesante notar que se declaraban defensores insobornables de la ley, pero lo que realmente les interesaba era su tradición para hacer funcionar la ley. Si esto también va a suceder si solo ofrecemos culto externo, que se vuelve tradición, y no culto interno que proviene del corazón. ¿Dónde está la causa de su pecado? Su corazón está lejos de mí, es decir, excluido voluntariamente y extrañado de la vida de Dios, ya que vaga siempre y mora habitualmente en otro lugar cualquiera. Dios mira el corazón y no solo lo conoce, sino que lo pesa. Dios quiere que su obra se lleve a cabo por las normas que Él mismo ha prescrito, y no acepta lo que Él no ha ordenado. Solo lleva a Dios lo que proviene de Dios. Cuando el corazón se encuentra alejado de Dios, la palabra de Dios se cambia en favor de los preceptos de hombres, las tradiciones puramente humanas. Jesús les dijo firmemente a las multitudes que el pecado brota del corazón, no de la dieta. Es lo que sale de la boca lo que nos contamina, no lo que entra por ella. Dios quiere que le demos el corazón nuestro y no nuestra fingida alabanza. Creemos con el corazón, amamos de corazón, cantamos de corazón, obedecemos de corazón y damos de corazón. Con mucha razón encontramos a David en el libro de los Salmos orando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 51:10. El corazón es el elemento principal en la relación entre un marido y su mujer, entre un hombre y su amigo, entre un padre y su hijo. El corazón tiene que ser el punto principal en el que centremos toda relación entre Dios y nuestras almas. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un corazón nuevo. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide que le ofrezcamos? Un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Es la circuncisión del corazón. ¿Qué es la obediencia auténtica? Obedecer de corazón. ¿Qué es la fe salvadora? Creer con el corazón. ¿Dónde debería mostrar Cristo? En nuestros corazones, por medio de la fe.
que es lo que antes que ninguna otra cosa pide la sabiduría a todo el mundo. Dame, hijo mío, tu corazón. Finalmente, para concluir, por desgracia, nunca quedó más claramente vindicado el aspecto de la profecía que veía el futuro en el presente que en las palabras de Isaías e Israel, ahora que aparecían en su cumplimiento final. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, en vano me adoran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Al desenmascarar así por primera vez el carácter real del tradicionalismo y ponerse él mismo en oposición franca a sus principios fundamentales, Cristo enunciaba también por primera vez el principio fundamental de su propia interpretación de la ley. Esta ley no era un sistema de externalismo en el cual las cosas externas afectaban al hombre interior. Era oral y se dirigía al hombre como un ser moral a su corazón y conciencia. Como la fuente de toda acción moral se hallaba dentro, así el modo en que afectaba tenía que ser interno, no desde fuera adentro, sino desde dentro afuera. Este es el principio del nuevo reino. Al presentar la ley en su cumplimiento y cumpliéndola, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no solo negativamente, sino también de forma positiva. Era este el principio fundamental de la práctica cristiana, en contraste directo con la del judaísmo farisaico. Es en esta radical oposición de principios, más bien que en los detalles, que hay la diferencia inexpresable entre Cristo y los maestros de su tiempo. Y esto no es todo, porque el principio establecido por Cristo respecto a lo que entra de fuera y lo que sale de dentro cubre en su plena aplicación no solo el principio de la libertad cristiana con respecto a la ley mosaica, sino que toca cuestiones más profundas y permanentes, afectando no solamente a los judíos, sino a todos los hombres de todos los tiempos. Vemos aquí en la porción, en el versículo 10 dice: y llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entender. Llamando de nuevo a la multitud, la respuesta que el Señor dio a sus discípulos tiene un aspecto doble: el de aviso solemne referente al destino inevitable de toda planta que Dios no ha plantado, y el de aviso referente al carácter y resultado de la enseñanza farisaica, ya que se trata de un ciego que guía a otro ciego y tiene que terminar en un desastre para los dos. Los pecados que Cristo pone delante de ellos como pecados del hombre interno y externo, y de lo que une a los dos, nuestra relación a los demás, eran el resultado de los malos pensamientos. Y esto por lo menos lo enseñaban los rabinos, explicando con mucho detalle en qué forma el corazón era a la vez fuente de fuerza y de debilidad, de pensamientos buenos y malos, amaba y aborrecía, envidiaba, lujuriaba y engañaba, probando cada afirmación con la Escritura. Según Eclesiastés 1:16, busquemos esta referencia. Eclesiastés 1:16 dice: hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Concluyamos esta meditación de este pasaje el día de hoy con un examen sincero del estado de nuestros corazones. Grabemos en nuestras mentes que toda ceremonia de adoración a Dios, ya sea en público o en privado, será completamente en vano si nuestros corazones están lejos de Él. Arrodillarse, agachar la cabeza, decir amén muy en alto, la lectura del capítulo a diario, la participación regular en la cena del Señor, son todas ellas cosas inútiles e inservibles mientras nuestros deseos sigan clavados al pecado o al placer, al dinero, al mundo o a las tradiciones. Para poder ser salvos, primero hemos de responder a la pregunta de nuestro Señor satisfactoriamente. Él nos dice a todos y a cada uno de nosotros: ¿me amas? Oremos.
Bendito Padre, Señor, gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, de revisar en tu palabra, Señor, cada una de las enseñanzas que has dispuesto que lleguen hasta el día de hoy a nuestra vida. Gracias por la provisión que has mostrado a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque aún en tiempo de prueba, Señor, nos sigues infundiendo ánimo y fuerzas y nos mantienes, Señor, alertas a tu palabra, a tu voz y a cada una de las cosas, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, perdona nuestras ofensas y, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos seguir mejorando nuestra relación contigo y, Señor, y dejar de lado aquellas tradiciones y aquellas actividades, costumbres, Señor, que no te agradan. Perdona si algunas las hemos hecho conscientemente, Señor, pero ayúdanos también a ver aquellas que no te agradan y que las seguimos haciendo inconscientemente. Señor, gracias por tu misericordia, porque es por ella que el día de hoy podemos, Señor, nuevamente dirigirnos a ti y clamar a ti también por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por aquellos que hoy han escuchado tu palabra y están listos para entregar su vida a ti. Gracias, Señor, por aquellos que ya lo han hecho y que hoy también están dispuestos a seguir confiando en ti y en tu palabra. Y, Señor, gracias también por aquellos que ya han confiado en ti, que ya caminan a tu lado. Señor, sosténles y guárdales en todo este tiempo, Señor. También multiplica las bendiciones sobre cada uno de tus hijos que están predicando el día de hoy tu palabra, Señor. Llévales el aliento, Señor, el ánimo para que no decaigan. Gracias te damos por todas estas bendiciones, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos permite pasar juntos y revisar en su palabra de Dios el alimento que Él ha preparado para nosotros. Gracias también a ustedes por este tiempo y, si lo permite, la próxima semana estaremos de nuevo revisando la palabra para meditar en ella. Gracias, hasta pronto, el Señor les bendiga.